estética es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el arte y la belleza. Pero no solo se trata de lo lindo y lo armónico. Lo importante es cómo una obra logra generar en nosotros una experiencia sensible o una emoción estética. Para comprender esas reacciones se utilizan las categorías estéticas, que funcionan como una manera de clasificar lo que sentimos frente al arte. Algunas de ellas son lo bello, lo sublime, lo feo, lo cómico, lo grotesco, lo trágico y lo siniestro. Estas sensaciones pueden asimismo combinarse dentro de una misma experiencia, por lo que se generan categorías ambiguas. A lo largo de la historia, distintos pensadores aportaron miradas sobre este tema. En la antigüedad, Platón comenzó a discutir sobre la belleza en sus obras Hipias Mayor, Fedro y más adelante en El Banquete. Siglos más tarde, en el siglo XVIII, Kant planteó que el juicio estético debía ser desinteresado. Es decir, no dependía de la utilidad de la obra, sino del sentimiento de gusto que despertaba en cada persona, aunque él aspiraba a que ese juicio tuviera validez universal. Con el paso del tiempo, la estética se fue alejando de la idea de que la belleza era el único fin del arte. En el siglo XIX, Karl Rosenkranz publicó su obra La estética de lo feo, que abrió la puerta a valorar lo desagradable dentro del mundo artístico. En paralelo, escritores como Víctor Hugo empezaron a defender que lo feo y lo grotesco también tenían un lugar en la creación artística. En el siglo XX, con las vanguardias artísticas, se rompieron los cánones clásicos. El arte dejó de ser un medio para agradar a la iglesia o a las élites y pasó a ser una búsqueda personal, ligada a la originalidad y a la expresión individual. Un ejemplo es Vasily Kandinsky, quien defendía que copiar el pasado producía obras muertas, mientras que el verdadero arte debía reflejar el espíritu de su época. Hoy en día, incluso lo perturbador, lo repulsivo o lo chocante se incluye dentro de la experiencia estética. Críticos contemporáneos sostienen que el arte actual muchas veces se centra más en provocar que en agradar, lo cual confirma que las categorías estéticas siguen en evolución. La estética nos enseña que el arte no es solo belleza, es también emoción, expresión y contexto. Las categorías estéticas son una herramienta que nos permite entender cómo cada época, cada sociedad y cada artista redefinen lo que consideran valioso, impactante o significativo. Lo sublime es una categoría estética que hace referencia a una experiencia emocional intensa, provocada por lo grandioso, lo inmenso o lo aterrador, ya sea en la naturaleza, el arte o el pensamiento. A diferencia de lo bello, que genera placer y armonía, lo sublime despierta una mezcla de asombro, admiración y a menudo miedo o ansiedad, debido a la magnitud o el poder de lo experimentado. Esta experiencia emocional varía según la disposición del observador ante lo extraordinario e inalcanzable. El concepto de lo sublime ha sido abordado por filósofos como Edmund Burke, quien en su obra Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, destaca la relación entre lo sublime y el terror. Por su parte, Immanuel Kant, en la Crítica del Juicio, explica lo sublime como algo absolutamente grande, que no depende de las cualidades objetivas de los fenómenos naturales, sino de una disposición del espíritu del observador. Por otro lado, Longino, en su Tratado de lo Sublime, lo define como la elevación y la excelencia en la escritura. En su visión, lo sublime es lo que permite a los poetas y prosistas alcanzar la admiración y la inmortalidad, destacándose por su capacidad de transmitir una experiencia profunda y trascendental a lo largo del tiempo. Lo sublime se caracteriza principalmente por su gran magnitud, lo que provoca una sensación de asombro al observar lo vasto y desmesurado, ya sea en un paisaje natural o en una obra de arte. Además, está vinculado con lo inalcanzable o incomprensible, generándose cuando el observador se enfrenta a algo que no puede entender completamente, lo que provoca una sensación de asombro y misterio. Otra característica fundamental es el terror o la amenaza, que se asocia con la sensación de miedo ante lo grande o lo imponente. También se relaciona con la idea de lo infinito, lo que nos enfrenta a lo ilimitado y eterno. El contraste entre lo pequeño y lo grande refuerza la experiencia sublime, ya que al compararnos con lo vasto de la naturaleza, reflexionamos sobre la fragilidad humana. Lo sublime tiene la capacidad de elevar espiritualmente al ser humano, llevándonos a una experiencia trascendental que conecta con algo más allá de lo material. Además, se manifiesta en lo caótico pero controlado, donde el aparente desorden lleva consigo una fuerza o propósito subyacente que, aunque es incomprensible, otorga orden a la experiencia. Lo sublime también provoca desconcierto o incomodidad,
comprensión, llevando al espectador a cuestionar los límites de su razón. También se vive a través de una simultaneidad de emociones contrapuestas, como el miedo y la admiración. Además, actúa como una revelación, pues al experimentarlo, el espectador obtiene una comprensión más profunda de la realidad, logrando una iluminación personal, ya sea espiritual o intelectual. Lo sublime es una experiencia estética que provoca una profunda reacción emocional al enfrentarse a lo grandioso, lo inmenso o lo aterrador, trascendiendo los límites de la comprensión humana. También invita al espectador a reflexionar sobre su propia fragilidad y su conexión con lo trascendental, generando una experiencia que va más allá de lo material y nos enfrenta a lo inalcanzable. Lo sublime es una categoría estética que surge en la antigüedad y que más tarde filósofos como Burke y Kant desarrollan. A diferencia de lo bello, que transmite serenidad y armonía, lo sublime provoca asombro, grandeza e inconcluso desborde emocional, al enfrentarnos con lo ilimitado. Este concepto marcó el paso del neoclasicismo al romanticismo, en un contexto de revoluciones y transformaciones sociales, donde el arte buscó expresar libertad y emociones intensas. A continuación se presentarán 3 obras artísticas que desde distintas perspectivas y formas de expresión ejemplifican de manera significativa la categoría estética de lo sublime. El caminante sobre el mar de nubes fue realizada en 1818 por el pintor Caspar David Friedrich. Actualmente se conserva en el Kunsthalle de Hamburgo, en Alemania. La pintura está realizada en óleo sobre lienzo y mide 94,8 por 74,8 centímetros. En ella observamos a un hombre de espaldas, de pie sobre la cima de una montaña, contemplando un mar de nubes. Esta obra expresa lo sublime a través de la grandeza de la naturaleza. El caminante, frente al mar de nubes y montañas, refleja la pequeñez del ser humano ante lo extraordinario. La obra transmite misterio y humildad, mostrando el contraste entre lo pequeño y lo inmenso, y despertando en el espectador una mezcla de admiración y reflexión. La balsa de la Medusa fue realizada en 1818 por Theodore Géricault. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París. La obra está realizada en óleo sobre lienzo y mide 491 por 716 centímetros. La misma recrea el naufragio de la fragata francesa Medusa frente a las costas del Mauritania en 1816. La figura refleja lo sublime mediante el terror, el miedo y la desesperación de un naufragio real. La misma contrapone la muerte y la esperanza, creando una tensión emocional que conmueve al espectador. Aunque transmite caos y desorden, también revela fuerza y grandeza, transformando la tragedia en una experiencia estética intensa que invita a la reflexión. La pesadilla fue realizada en 1781 por Johann Heinrich Füssli. Actualmente se encuentra en Institute of Art Detroit en Estados Unidos. La misma está realizada en óleo sobre lienzo y mide 101 por 127 centímetros. La obra explora el mundo de los sueños, lo sublime y las criaturas fantásticas, situando a la figura femenina bajo el peso de un demonio. Esta pintura representa lo sublime a través de una escena perturbadora, una mujer dormida bajo la presencia de un demonio y un caballo. Se observa oscuridad, misterio y horror, que se combinan con fascinación y asombro, generando emociones ambivalentes. La obra conecta lo humano con lo espiritual, invitando a una reflexión profunda sobre los sueños, el miedo y lo desconocido. En el diseño gráfico y creativo, las categorías estéticas funcionan como herramientas que orientan el proceso visual. Cada decisión de color, forma, composición o ritmo busca transmitir un mensaje específico y provocar una emoción determinada. Estas categorías previamente explicadas nos ayudan a entender por qué algo nos impacta o nos emociona, y no se quedan en el mundo del arte, también están presentes en el diseño y en la publicidad. Al tomar conciencia de ellas, uno empieza a ver que nada es casual. Cada imagen comunica algo más allá de lo que muestra literalmente. En el diseño gráfico y creativo, las categorías estéticas funcionan como herramientas que orientan el proceso visual. Joan Costa explica que el público no es un espectador pasivo, sino que un intérprete activo de lo que ve. Por eso, diseñar implica elegir de forma consciente qué experiencia se quiere generar. Además, las categorías también sirven como criterio de análisis, permiten revisar si una pieza logra la reacción buscada y si mantiene coherencia con la identidad visual o el mensaje que se quería transmitir.
En el ámbito de la publicidad, las categorías estéticas se utilizan de manera estratégica para captar la atención y generar recuerdo de marca. Barthes sostiene que toda imagen tiene un nivel denotado, lo que muestra literalmente, y un nivel connotado, lo que sugiere cultural y emocionalmente. Las categorías actúan en este segundo nivel, transformando una pieza publicitaria en una experiencia significativa. Tanto, agrega que no toda comunicación visual debe ser bella, puede apelar a lo trágico o incluso a lo repulsivo para lograr impacto. Esto es clave en las campañas sociales que buscan provocar reflexión y un cambio de conducta. Las categorías estéticas, el diseño y la publicidad están unidas porque las tres buscan generar experiencias significativas en quien observa. Las categorías proporcionan el lenguaje teórico que permite planificar estas experiencias. Ayudan a decidir si una pieza debe inspirar admiración, provocar reflexión o generar simpatía. Gracias a ellas, el diseño deja de ser un proceso intuitivo para convertirse en un medio consciente de comunicación, y la publicidad puede crear mensajes coherentes, memorables y también culturalmente relevantes. Se eligió como recurso la interpretación de Nessun Dorma de la ópera Turandot porque transmite una enorme sensación de grandeza gracias a la voz de Pavarotti y a la fuerza de la orquesta. La canción pasa de un comienzo tranquilo a un final lleno de energía, haciendo que el público sienta la tensión y la emoción de la victoria. Este contraste y la intensidad de la interpretación lo convierten en un claro ejemplo de lo sublime, una experiencia que emociona y sobrepasa meramente lo musical.